Conversando con Orlando Podcast. Conversaciones que inspiran, conectan y transforman. Bienvenidos a un episodio más de Conversando con Orlando. Hoy tengo un episodio develador, un episodio de esos que a ustedes les encanta, porque nos encanta saber historias de la vida de otras personas. Así que estas son historias de un creyente. Antes de continuar, quiero recordarte que debes seguirme, darle me gusta, compartir y activar la campanita para que sigamos siendo una comunidad de personas que abren su corazón, que hablan con verdad, que hablan de pronto cosas con vulnerabilidad, cosas que incomodan, pero para eso estamos acá en Conversando con Orlando. Hoy les quiero hablar de la vida de un creyente. La vida de un creyente soy yo mismo, el creyente es lo que yo he vivido como cristiano. Nací en un hogar cristiano en el año de 1991 en Venezuela y mi familia era netamente cristiana. Mi papá, mi mamá, mis hermanas habían nacido en el Evangelio, aunque estaban muy pequeñas, y nací en un hogar cristiano. Pero nací en una iglesia muy religiosa. Una iglesia donde las mujeres no se podían maquillar, tenían que usar velo, falda larga, en alguna época no se podían afeitar las piernas. Y pues, cosas de hombres, doctrinas de hombres pues. También a los hombres no se le permitía al hombre usar pantalones cortos, no tener barba. Eran muchas cosas que eran leyes de hombres, eran leyes por hombre. Lo más curioso de esto es que la mayoría de esas leyes venían de un hombre que estuvo en la aviación. Entonces, si uno se ponía a ver, había mucha doctrina impuesta por un militar, de alguna u otra forma. Yo pues lo veo así. Esta religiosidad y estas doctrinas eran tan fuertes que comenzaron a hacer parte de nuestra vida como familia, hasta que por allí, a los 12 años, salimos de esa iglesia. Salimos por problemas personales porque pues había una persona, que no voy a decir qué cargo tenía, pero esta persona dijo que mi mamá tenía una pulsera, una esclava, y que eso la hacía pecadora y que eso estaba mal porque la esclava la hacía esclava al pecado. Cantidad de cosas que no vienen al caso. Nosotros salimos de allí, vamos a otra iglesia, una iglesia donde las mujeres sí se podían maquillar, lo que llamaban una iglesia más libre, más liberal, no tan conservadora, pero era una iglesia que estaba en la sana doctrina. En este paso, pues mis papás llegan a ser pastores adjuntos o lo que llaman en algunas congregaciones copastores de la iglesia, y de allí en adelante, pues estuvimos una temporada, pasaron situaciones que no quiero hablar porque son bastante delicaditas. Pasó el tiempo, mis papás son llamados al pastorado y comienzan a ser pastores. En esta vida de mis papás ser pastores no es tan fácil como muchos creen. Hay gente que cree que porque uno es el hijo del pastor, uno tiene ciertos privilegios o beneficios que eso no existe. Nosotros no tenemos por lo menos yo como hijo de pastor, no tenía ningún privilegio, ni ningún trato especial, ni nada de esto. Y era muy interesante ver, o es muy interesante ver, que hay mucha gente que cree que las personas que somos hijos de pastores tenemos algún trato especial o tenemos algún beneficio o alguna influencia sobre nuestros padres porque son los pastores. Y créanme, que por lo menos en mi caso nunca fue así. Mis papás siempre han sido líderes como de bastante influencia dentro de la iglesia cristiana, para honra y gloria de Dios lo digo, pero nunca fueron personas que influenciaban para obtener algo, un beneficio o para que nosotros fuéramos beneficiados. Al contrario, era como que nosotros dejábamos que las cosas fluyeran. Hasta el sol de hoy yo sigo dejando que las cosas fluyan. Pasa situación país Venezuela, yo me vengo a Colombia y acá en Colombia yo logro entrar a trabajar en una iglesia por cosas de Dios. También vi muchas cosas que de pronto a mi parecer no estaban bien. Es la iglesia donde todavía estoy, la amo, es una iglesia que me ha ayudado mucho a crecer, es una iglesia que me ha ayudado a salir adelante. Tiene sus efectos, sí, porque ninguna iglesia es perfecta, permíteme decirte, estás equivocado si crees que la iglesia es perfecta. Y pues allí también sufrí varias heridas, de pronto hubo comentarios o acciones que para mi parecer no fueron las correctas, y es un tema que no voy a profundizar porque ni al caso viene, mi corazón está totalmente sano en esa área, entonces no es un caso que quiera profundizar. Todo esto te lo cuento como un resumen de algo que es de la vida de una persona que ha pecado, que ha caído, que se ha querido desviar muchas veces completamente, decir, no sigo acá, pero por eso llamé este episodio La vida de un creyente. Y es que la vida de un creyente es esta: una persona que muere a su yo, una persona que no tiene que ver con la religiosidad del mundo, que es una persona que no se va a contaminar por lo que pasa o ve en una iglesia, sino que su mirada está puesta en Cristo, porque fue lo que mi papá y mi mamá me enseñaron desde niño: pon tu mirada en Dios y no en el hombre. Y de ahí comencé a transitar de esa manera.
de pronto con algunas caídas, de pronto con algunas fallas, de pronto con algunos errores, pero todos los traumas y las heridas que sufrí de niño por la religiosidad, donde todo era mal, todo era pecado, y Dios era un Dios castigador, y si no haces esto, Dios te va a castigar, y si no haces esto, te va a ir mal, y era un Dios de terror. Incluso le comentaba a mi hermana a manera de chiste, le decía, mira, nosotros nacimos en un evangelio donde hasta las canciones de los niños eran de terror, porque era Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y se lo tragó. O sea, si desobedeces, te van a tirar al mar, te va a tragar un pez. Dios es un Dios castigador. Y todo era el fuego del Señor, la ira del Señor, los demonios, todas estas cosas que están bien, está bien hablar de eso. Pero ¿dónde estaba el Dios Padre? ¿Dónde estaba el Dios de amor? ¿Dónde estaba el Dios de misericordia? ¿Dónde estaba el Dios de gracia? ¿Dónde estaba el Dios de perdón? Y fíjate que si yo hubiese comenzado a transitar primero por ese Dios y después hubiese conocido al Dios castigador, al Dios de celos, al Dios de ira, hubiese entendido por qué su ira y su celo son por un momento, pero su amor perdura para siempre. Hoy en día estoy en una iglesia totalmente sana, una iglesia que sí tiene errores, tiene fallas, porque no hay ninguna iglesia perfecta, pero es una iglesia que busca hacer las cosas con excelencia, es una iglesia que busca agradar a Dios, es una iglesia que me ha ayudado a crecer y a sanar muchas heridas que tenía desde niño, que no sabía que tenía y que las fui descubriendo en ese caminar más cercano con Cristo. Comencé a entender que Dios es un Padre que me ama, comencé a entender que Dios es un Padre fiel, que Dios es bueno, que Dios me quiere bendecir y que Él no me castiga, sino que Él me corrige para llevarme al camino de bendición y al plan y al propósito que Él tiene para mi vida. Entonces, el caminar del creyente es precisamente este, en el cual podemos resistir en medio de las pruebas y de las dificultades, donde podemos seguir adelante, donde podemos disfrutar estar con Cristo y que a pesar de las pruebas y las luchas, Él sigue siendo nuestro Dios. Y eso me lleva a algo que estaba leyendo esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 5, y es con respecto a Esteban. Y es una historia que me sorprende porque cuando leemos la historia de Esteban, es la historia de un verdadero creyente. Si nosotros vamos y leemos en la palabra Hechos capítulo 6, me equivoqué. Hechos capítulo 6 dice que a Esteban lo arrestan. A Esteban lo habían elegido entre los 7 diáconos principales de la iglesia porque los apóstoles necesitaban ayuda. Y dice, muy importante lo que dice, porque dice que los apóstoles le dicen, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, Nicolás prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Listo. Allí me interesa porque destaca que dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando vamos al capítulo 7, sabemos que Esteban es arrestado por predicar la palabra, le pagan unas personas para que digan un falso testimonio de Esteban, comienzan a decir un falso testimonio de Esteban, y Esteban comienza a dar un discurso de 60 versículos, y a lo largo de este discurso él dice como que el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Abraham tuvo una promesa, salió de su tierra, llegó a un lugar, Dios lo bendijo, tuvo sus hijos tuvieron descendencia, José fue después del rey de Israel, de Egipto, pues después del faraón, y trajo a su familia en medio de una escasez, de una hambre, hicieron vida en Egipto se olvidaron de José, ya no reconocían quién era José, llegó un nuevo rey, y de allí en adelante el pueblo de Israel comenzó a sufrir muchas cosas, a ser esclavos. Luego cuenta cómo Moisés salvó al pueblo en medio de todas las dificultades, los problemas. Es un discurso bastante largo, pero bastante interesante. Pero cuando llegamos a los últimos versículos, él los confronta porque él estaba ante el concilio. Y en el concilio, él les dice algo muy interesante, que les dice que ellos eran duros de cerviz y de corazón y que ellos no estaban reconociendo a Dios. Y que así como había pasado anteriormente, que golpeaban y maltrataban y mataban a los profetas, así ellos estaban haciendo o habían hecho con Jesús. Y que él creía y predicaba a ese Jesús resucitado. Es muy interesante ver que dice, oyendo estas cosas, en el versículo 54 del capítulo 7, oyendo estas cosas, ¿quiénes? Si vamos al contexto, los sacerdotes, los
los que estaban en el concilio, eran los sumos sacerdotes, eran los fariseos, eran los saduceos, eran varias sectas que habían allí reunidas. Y dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Había rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, lo que te decía ahorita que mi papá me enseñó, poner los ojos en Cristo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Yo creo que en algún momento Esteban tuvo que haber conocido a Jesús, porque si seguía con los discípulos, pudo haber visto a Jesús. Tengo esa teoría. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La religión nunca va a querer escuchar de Cristo. La religión no quiere escuchar la verdad. La religión no quiere escuchar de un Cristo que está a la diestra de Dios. La religión no quiere escuchar de un Cristo verdadero. La religión solamente quiere leyes y reglamentos que seguir, pero no un estilo de vida que es mirar a Jesús siempre. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya conocemos después qué pasa con la historia de Saulo, que se convierte en Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y esto es lo que me conmovió esta mañana, y era, y puesto de rodillas, o sea, te estoy diciendo que a Esteban lo golpearon, lo apedrearon, los sacerdotes, los religiosos de la época, lo apedrearon, levantaron un falso testimonio contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, de pronto siguiendo sus leyes de que Moisés decía que si había una blasfemia y todas estas cosas, pues apedrear, y ellos pues tenían unas leyes todas raras que ellos también se inventaron, apedrearon a Esteban. Pero dice que puesto de rodillas, o sea, Esteban estaba siendo golpeado por las piedras, estaba allí, yo creo que imagínate que te comiencen a lanzar piedra tras piedra tras piedra, vas a estar molido. Y él, sin embargo, se puso de rodillas, sacó fuerzas de donde no tenía y dice que le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Lo que te quiero decir con esto es que la vida de un creyente no va a ser fácil. La vida de un creyente muchas veces va a ser la misma religión o los religiosos que te van a querer tirar piedras, que te van a querer decir, esto está mal, no lo hagas así, esta no es la manera, Dios te va a castigar, Dios te va a condenar, eres un pecador. Pero nadie te ha hablado de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de perdón, de un Dios de salvación. Entonces, como mensaje final te quiero decir, la vida del creyente no es fácil. Seguir a Jesús es difícil, es durísimo, y más en esta época en la cual vivimos. En una época donde se nos persigue por decirle no al aborto, por decirle no al homosexualismo, por decirle no a la fornicación, a las relaciones fuera de matrimonio, a muchas cosas que el mundo ha normalizado. Y lamentablemente a veces la guerra más fuerte viene de la misma iglesia, de los mismos religiosos que te quieren imponer leyes de hombres que Dios no ha impuesto, quieren imponer leyes que Dios no ha impuesto, cosas que Dios no ha dicho y que están en su corazón, pero no vienen del corazón de Dios. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, te quiero decir, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, que quiere que caminemos en rectitud y santidad. Pero entiende esto, la vida y el caminar del creyente no son fáciles, pero son más llevaderas cuando tenemos a Jesús de nuestro lado y ponemos nuestra mirada en Él. Así llegamos a este episodio, espero que les haya gustado. Espero que puedan compartir este mensaje con otras personas, que puedan darle me gusta, seguir, activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que salga un nuevo episodio. Y nos vemos en un próximo episodio de Conversando con Orlando. Chao, chao. Conversando con Orlando Podcast. Conversaciones que inspiran, conectan y transforman.